Movimiento estudiantil sale a buscar espacio en la agenda y desafía a la moneda. Preocupación transversal por episodios de violencia. Santiago revuelve la contienda municipal. Partidos sacan cuentas en la carrera por el sillón capitalino en medio de complejo panorama para Carolina Toá. Invitados por dos, el jefe de la campaña municipal de la UDI, Joaquín Lavín, y el diputado y líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, en vivo y en el estudio, en Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional en este Día del Patrimonio. Además tenemos muchísimo que conversar porque ha estado cargada la agenda política de la semana, así que inmediatamente le damos la bienvenida a nuestros panelistas, a ustedes, por supuesto, en sus hogares para comenzar esta conversación. Catalina Parot, Gonzalo Miller, ¿cómo están? Muy buenos días. Clarisa Hardy, Eduardo Zafirio. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y vamos de inmediato con el que ha sido quizás uno de los temas que ha generado mayor cuestionamiento, discusión durante los últimos días, que tiene que ver con la publicación de revista ¿Qué pasa? No en su medio escrito, sino que a través de su medio electrónico, de transcripciones de escuchas telefónicas realizadas a Juan Díaz, recordemos parte de los acusados en el caso Cabal, y que involucraron directamente a la presidenta Michelle Bachelet. Esto provocó una reacción inmediata, quizás la más dura que hemos escuchado de la mandataria, descartando absolutamente las afirmaciones que aparecían en estas transcripciones de escuchas telefónicas, diciendo que se trataba de una canallada, no descartando un montaje ni tampoco acciones legales. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que conocimos de parte del ministro del Interior, Jorge Burgos, el día viernes, justamente para que no se confundiera con lo que había sucedido con esta publicación de ¿Qué pasa?, que recordemos después decidió retirar esa información de su página web, y que tiene que ver con el hecho de que la presidenta Michelle Bachelet declaró el pasado martes 24 de mayo ante el fiscal Sergio Moya en calidad de testigo en el caso Cabal. Queremos analizar, por supuesto, las implicancias que eso tiene y abro ya inmediatamente la discusión del panel en relación a estos dos hechos. Creo que es necesario separarlos, ¿no? Porque claramente van por vías distintas. Eduardo Zafirio, partamos. Bueno, yo desde que este asunto de Cabal surgió, he pensado que fue bien curioso el momento en que esto se lanza a la publicidad de la manera que se lanza, justamente después de 3 o 4 meses en que la opinión pública estaba extremadamente sensibilizada frente a los temas de política y dinero. Creo que la Comisión Investigadora de la Cámara en esta ocasión cumplió una función bien importante, porque de lo contrario una serie de oscuros personajes habrían probablemente pasado durante un cierto tiempo en el anonimato mientras el Ministerio Público no cumplía su tarea. ¿A qué nos referimos con esos oscuros personajes, Eduardo? Bueno, yo creo que cuando el ministro del Interior ni siquiera menciona a este señor, el Gatito Díaz, que ya tiene una especie de alias que significa tener que andarse con cuidado. El fulano, le dice el ministro del Interior. Más otras cosas que le habíamos visto hacer antes. Yo quiero recordar que este señor también trató de involucrar a una serie de políticos de derecha, digamos, hace ya más de un año atrás, aparentemente. Yo no tengo claridad si estas declaraciones o esto que se intercepta y que él dice en esta conversación, que hoy día el fiscal Moya señala que probablemente se hacen porque está en conocimiento o tenía sospecha de que lo estaban escuchando los servicios de Carabineros, son exactamente los mismos que dijo, pero y ahora esto se levanta de nuevo en una situación que yo estimo bochornosa para la revista ¿Qué pasa?, que tiene que salir a dar explicaciones, porque se sabe por parte de mucha gente, y yo no quiero que siquiera se entienda que aquí está la derecha política detrás de esta operación, porque esto yo no lo creo así. Creo que esto puede ser incluso mucho más sórdido.
Y para decir las cosas claras, yo tengo la impresión de que aquí, si tiramos este hilito, después de las declaraciones del fiscal Moya, nos podemos encontrar con un gigantesco montaje de una serie de personajes muy siniestros cuyo objetivo era enriquecerse, no hacer política, y que tuvieron una capacidad incluso de conseguir alianzas más allá de sus sectores ideológicos originarios, aunque hablar de esta gente y meter la palabra ideología yo creo que ya es forzar los términos, porque yo creo que los mueven otros objetivos, que es enriquecerse. Y la reacción de la presidenta a mí me parece que es la propia de una persona que durante ya bastante tiempo, 1 año y medio, ha sido extremadamente dañada por lo que es el momento comunicacional de este asunto de Cabal, sin perjuicio que hasta aquí, y después de comisiones investigadoras, del accionar de la justicia, de lo que está pasando en la sexta región, no hay antecedente alguno que permita colegir, no digamos un enriquecimiento a la presidenta Bachelet, sino que incluso el conocimiento. Se ha hecho mucha mofa del me enteré por la prensa, pero si vamos al fondo de lo que la presidenta dijo, yo creo que cualquier persona de buena fe tendría que entender que ella no estaba al tanto para nada de lo que era este negocio inmobiliario, entre comillas, y para el cual aparentemente no solo se traficó influencia, sino que algunas personas, y particularmente el síndico, yo lo veo en una situación penal muy complicada, pueden haber cometido delitos. Eduardo, citando lo que decía justamente a propósito de las declaraciones del fiscal Sergio Moya hoy en el diario El Mercurio, se le pregunta, ¿Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado cuando le interceptaron el celular? Y dice, tenemos la convicción, tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado o lo sospechaba. Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa. ¿Tiene algo de credibilidad lo que dice Juan Díaz, Gonzalo, considerando que también involucra a representantes de la derecha, ¿no? Yo diría que de manera más dura a Pablo Longueira, con acusaciones sumamente graves, que también fueron publicadas por Qué Pasa en su primer momento y que después fueron retiradas? Mira, yo creo que en lo judicial esa es la labor del fiscal. Él ya se atreve a anticipar algún escenario, dice que aquí al parecer habría conciencia respecto de que se estaba siendo investigado primero y después que se le estaba incluso interviniendo su teléfono. O sea que en el fondo le estaba hablando no solamente a la persona por teléfono con la que él estaba, sino que nos estaba hablando un poco a todos. O sea, estaba preparando algo en términos probatorios. No creo que sea el único caso. Aquí hemos enfrentado distintas situaciones, el caso Cabal y en otros, ¿no es cierto?, de filtraciones y el rol de los medios, y de creer que cualquier inteligencia judicial es una verdad firme. Y aquí nos damos cuenta de que, bueno, esta vez le tocó a la presidenta, le pegó bajo la línea de flotación en un tema que le ha sido muy doloroso, le vuelve a instalar en lo político el tema Cabal en la moneda, obliga a hablar hasta el ministro del Interior acerca de diligencia, queda en un pie donde se da a conocer de que ella había declarado como testigo poco antes, actuación que estaba reservada y era razonable que estuviera reservada por el proceso, ¿no es cierto?, el propio fiscal, así parece que se lo había solicitado. Pero yo creo que aquí da espacio para una reflexión sobre medios, sobre el rol de los medios, decirle, bueno, no hay un filtro, hasta ahora no ha habido ninguno. ¿Y cuál debería ser ese filtro, hasta ahora, Gonzalo? Uno reflexiona porque algo pasó también en el medio, porque el medio finalmente termina retirando la nota. Entonces, dice, bueno, no hay un filtro, hasta ahora, en mi opinión, los medios han publicado todo lo que aparezca en cualquier expediente, sea verdad, no sea verdad, sin filtro. Esta vez de la política sin filtro lo que provocó fue involucrar a la presidenta en una conversación que a solo escucharla parece de dudosa credibilidad. Entonces uno dice, bueno, aquí se está golpeando una figura muy relevante, se está golpeando la arquitectura del poder en función de una filtración. Bueno, los medios tienen que hacer su propia reflexión. Yo creo que además Qué Pasa se equivoca doblemente. Primero se equivoca en publicar, si es que era algo que no era publicable, se equivoca en publicar y se equivoca en retirarlo. Porque significa que ¿a qué se dio Qué Pasa ese día? A la presión del gobierno, a la presión de los medios, a un error propio. No quedó claro. Al final uno tiende a creer de que por la reacción de la presidenta, que se adelanta rápidamente
de alguna manera, lección aprendida respecto de lo que pasó en Cabal, donde se demoró tanto en hacerse cargo, ¿no es cierto? Aquí, claro, era interpelada inmediatamente, salió, y con la indignación que me parece a mí creíble de una persona inocente, dijo que le parecía una canallada en lo que estaba haciendo. Ahora tiene que tener cuidado porque cuando anuncia acciones legales, uno se pregunta, bueno, ¿contra quiénes son esas acciones? ¿Contra el medio? Si fuera por eso, estarían casi todos los medios han incurrido en la misma práctica. No ha anunciado acciones legales. No, dijo que lo iba a estudiar. Dijo que si habían acciones, bueno, no, pero ella eso no mencionó, es anunciar la palabra acción legal la mencionó ella, Eduardo, y dijo bien. que lo estaba No la reflexionando anunció. Por y decir que se van a estudiar no es anunciar acciones legales. es lo No es lo mismo. cuando una persona dice que está estudiando acciones legales es porque está al menos estableciendo la voluntad. Pero está pendiente saber contra quién, no está Por eso, claramente yo no- establecido a quién corresponde. Yo creo que Y si eso es lo se que está acciona, estudiando. además. Si va a ser contra los medios, sería un poquito extraño que la presidenta se creyera contra un medio por una filtración de este tipo, Gonzalo, donde se ampara en una actuación judicial. ¿Será o no será verdad? Pero la interceptación es correcta, está en el expediente. Desde enero está en el expediente de manera abierta. ¿Ah? Desde enero. Quiero Entonces, solamente agregar lo que dice que pasa, ¿no? Porque hay una nota de la dirección de revista Que Pasa posterior a retirar justamente parte de esas transcripciones de escuchas telefónicas, pues no las retira todas. De hecho, parte de la publicación que aparece el día viernes impreso justamente está. tiene que ver con eso, ¿no? Así es. No aparecen justamente donde está involucrada la presidenta Bachelet ni tampoco Pablo Longueira. Dice, el original de este artículo fue editado con posterioridad a su publicación online, la tarde del jueves 26 de mayo, eliminándose fragmentos donde se hacían acusaciones graves contra terceras personas, aunque desde un principio se explicitó que esta es solo la transcripción de las conversaciones telefónicas de un imputado en el caso Cabal, registro que está en manos del fiscal de la causa, y que su veracidad no estaba en ningún caso acreditada. La dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio. Pedimos disculpas a los involucrados y a nuestros lectores por la confusión causada. Y hay un tema que ahí es interesante, si es que uno analiza justamente el rol de los medios en los distintos casos que hemos visto. Carlos Peña lo toma en su columna, ¿no? Que dice, bueno, los medios de comunicación no tienen cómo, y no es su tarea, verificar si es que efectivamente estas transcripciones o lo que se decía en estas escuchas telefónicas era cierto. Pero no porque es si no ese el tendría que punto. esperar hasta que haya una verdad judicial o una sentencia respecto a cada uno de los casos. Andrea, no es ese el punto. Es decir, Carlos Peña está estableciendo un debate que no está puesto acá. Acá la discusión no es si se publica algo que está comprobadamente veraz. Uno precisamente informa frente a hechos, es decir, el rol de los medios es informar aquello de lo que dispone como evidencia. El punto es otro, que es, y yo quiero entrar al fondo por lo que insinúa o lo que se insinúa de Gonzalo. No digo que él lo haya dicho, lo que se pudiera deducir, que es, en algún momento estuvo en la ley corta de antidelincuencia, él sanciona las filtraciones. Hubo un fuerte alegato de que no fuera así, porque esto implicaba censura Pero este no y sería el limitar. caso. No, por eso digo que Está en el expediente de manera pública desde enero. Tenemos que, pero se filtró. Ni siquiera filtró. Las Pero sanciones desde a la enero es público, filtración. Clarisa, hace toda la diferencia. Aquí no se ha violado ningún secreto. Pero aún así, en rigor, yo soy de las que sostiene, y lo mantengo desde entonces y lo sigo manteniendo, que es preferible a veces pagar el costo que puede ser o de dificultad para un proceso judicial, fruto de la filtración, que permite que los posibles imputados puedan moverse, o finalmente lesione la honra inevitablemente a algunas personas. Yo prefiero correr ese riesgo a ponerle una mordaza a los medios de comunicación, pero cuando uno exige ese grado de libertad, uno lo que exige como contraparte en los medios de comunicación es responsabilidad. Aquí no es un problema de si era verdadero o no era verdadero. Acá era calificar la fuente. Fíjense que es una persona, esta como dice tú que el ministro dice el fulano Díaz, con prontuario, un prontuario ya anteriores al caso Cabal. Y en esta es un imputado por 3 delitos. Esa es la fuente que sin ningún filtro el que pasa le da legitimidad para publicar. Eso es lo criticable. No si lo que se dice, ellos lo pueden... todos los casos, pero, Clarisa. perdón, en este caso hay una responsabilidad del medio, tanto que después lo retira. Daño hecho.
porque hoy día el morbo es qué decía lo que retiraron. Y No, hoy día, eso hoy está- día- eso está en todos lados. hoy día está publicado en todos eso lados está en digitalmente. social, por eso, y replicado. quedó mucho más, y por eso me parece proporcional a la insensato de haberlo publicado la reacción de la presidenta. Catalina, ¿concuerdas con Yo esa creo que mirada? la presidenta realmente reaccionó como debía reaccionar, muy fuertemente. Mira, aquí dos cosas. Uno respecto de la publicación de qué pasa y otro respecto a la reacción del gobierno. Lo primero respecto a la publicación del qué pasa, yo concuerdo con Carlos Peña, en el sentido de que aquí los medios, en el fondo lo primero que hace el qué pasa es replicar una declaración que ya se conocía, tal como dice Gonzalo, desde enero de este año, que estaba en manos de muchos abogados. Ni siquiera era una filtración en este caso, sino que era dar a conocer una opinión. Ciertamente los medios tienen que actuar con responsabilidad y saber, en este caso, que se trataba de la imagen de la Presidenta de la República. Y por eso, cuando la Presidenta de la República actúa tan fuertemente y dice esto es mentira, esto es una cobardía, esto es casi un montaje, yo creo que encontró la solidaridad de todos los sectores políticos. Fue transversal la solidaridad, porque en general esas declaraciones se entienden como hechas en el marco de un señor que sabía que lo estaban escuchando y que estaba hablando para terceros. Pero, y aquí viene mi cuestionamiento a la gestión del gobierno, es que a raíz de esa publicación, el ministro Burgos sale a informar que la presidenta había hecho ya una declaración en el proceso. Yo de verdad no entiendo por qué esa declaración del proceso se pudo dar a conocer 3 días después de haber sido hecha y no el mismo día de haber sido hecha. Pero si está aclarada en la misma No, pero información que entrega el yo creo ministro, que políticamente hablando, pienso, y comunicacionalmente hablando, no estoy hablando del fondo, que de una situación de víctima, porque de verdad la presidenta en este caso queda en la primera etapa como una víctima de un montaje. La segunda etapa va a generar un escenario de una sospecha, es decir, ¿por qué no se sabía que declaró? ¿Por qué declaró como testigo? ¿Testigo de qué? Entonces surge un montón de cuestionamientos de una mala gestión. Si haber declarado por la presidenta a raíz de la petición de un juez no tiene absoluta, al contrario, es su deber. Es el deber de cualquier autoridad. Y si existieron razones para darla a conocer 3 días No fue a después, petición de un existían relaciones... No fue necesario que interviniera el juzgado. Sí, tienes razón. De hecho, tienes fue razón. Fue antes de eso, fue voluntario. Fue podría haber voluntario. dicho que no. Y Yo no voy- fue declarado secreto hasta 40 días en El que se pudiera contenido. conocer el El contenido. contenido, pero no el hecho En de la haber no la prudencia, gestión, de no haber no la mediado, declaración. perdón, de no haber Pero mediado imagínense la si- filtración claro, o la nota viene del con que la nota pasa. del que pasa. No, se habría sabido cuando es público Obvio. por prudencia. No, yo porque creo- el yo en propio eso no- fiscal ha pedido Sobre la el reserva contenido. por 40 Obvio, días. Esa era la contenido. decisión que se había tomado y lo que explica justamente el ministro del Interior, Jorge Burgos. Es sobre el contenido de la declaración. Vamos a hacer rápidamente una pausa porque ya está esperando allí nuestro próximo invitado, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Vamos rápidamente a la pausa y volvemos. Que declaró son 40 días. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional con nuestro primer invitado de hoy, porque tenemos 2, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en una semana que han estado bien presentes en los diarios, en la agenda política. Y quiero comenzar analizando la salida de 2 militantes de Revolución Democrática desde el Ministerio de Educación, Miguel Crispi, asesor de la ministra del Piano, y Gonzalo Muñoz, jefe de Educación General, de la División de Educación General. Esto ha generado una serie de cuestionamientos respecto al lo que algunos llaman el oportunismo de Revolución Democrática. Óscar Contardo, escritor, ex militante de Revolución Democrática, ha dicho, entre otras cosas, ¿no? Me parece repugnante lo que han hecho. Si querían pasar por decentes, debieron renunciar cuando empezaron a juntar firmas. Ahora ya es muy tarde para posar de héroes. ¿Qué pasaba si no lograban las firmas para ser partido? ¿Se quedaban? Esta renuncia a estas alturas se ve muy mal. ¿A usted le parece, diputado, que era el momento de salir del gobierno cuando habían estado no solamente ellos 2, sino que todavía permanecen varios militantes de RD en distintos ministerios? A ver, yo creo que es importante aclarar, porque por supuesto que al calor de los dimes y diretes esto va escalando y va tomando obviamente un carácter más emocional. Pero lo que acá creo que es una falsa dicotomía es la de héroes o villanos. ¿Ya? Esto de no entenderse el cumplir un ciclo como algo que tenga que salir necesariamente con grandilocuencia o con esta chapa de oportunismo. La verdad es que nosotros cuando
cuando se nos invita, de alguna manera, o se invita a Miguel Crispi, Gonzalo Muñoz, a hacerse cargo de una parte importante en cuanto a las reformas educacionales y poner a disposición esa experiencia, tanto técnica y política, para poder llevar adelante esas reformas que iban a ser complejas. Fue una decisión colectiva, o sea, lo discutimos al interior de Revolución Democrática, iba a generar conflictos, tensiones, y que fue lo que denominamos la colaboración crítica. Y la verdad es que fue difícil de comprender porque tradicionalmente esto se entiende de manera de blanco y negro, o estás o no estás, y así ha funcionado la política. Pero para quienes venimos formando algo distinto, algo que creemos que no se enmarca en los códigos tradicionales, nos parecía perfectamente lógico poder poner a disposición nuestras como herramientas, y en este caso cuadros políticos, para una causa que venimos empujando desde la calle. Y una vez que el propio gobierno califica como que está terminada una, entre comillas, obra gruesa, en la que nosotros creemos que al final se le ha puesto un poco de freno, ¿no?, a estas distintas, el impulso que trae inicialmente la reforma, calza con una discusión que venimos teniendo que tensiona interiormente al movimiento con respecto a este rol de colaboración crítica, en cuanto no a la posibilidad de incidencia que tenemos, sino a que esto nos restaría autonomía para tomar decisiones. Pero se acabó la colaboración crítica, diputado, porque todavía hay otros militantes de RD que se encuentran en el Ministerio de Educación, que están en el Ministerio de Interior y en otros, ¿no? ¿Qué va a significar esto? ¿La salida de todos los militantes de Revolución Democrática desde los distintos ministerios? Es que a mí me gustaría diferenciar lo que es la participación de personas que tienen una responsabilidad claramente política y de confianza al interior de los incluso administrativa, en el caso de Gonzalo Muñoz, que era jefe de la División de Educación General, con aquellos que pueden ser funcionarios públicos y que yo creo que convendremos, no se les requiere pedir carnet de militancia política o, no sé, pues decirle que se les va a despedir en el caso de pertenecer a una militancia política que no milite en las fuerzas de una coalición de gobierno específica. Pero también sabemos que con su calidad de miembros de Revolución Democrática llegaron a los puestos que llegaron. No, eso yo lo pondría ¿no? Tajantemente que no. No hay nadie en este caso que hoy día esté en el gobierno al que le hayan dicho, tú por ser RD, en cualquier calidad, vas a formar parte de algún puesto de trabajo. Eso yo creo que hay que ser bien tajante. La gente que está ahí son cuadros técnicos, profesionales y que también con experiencia política, que yo creo que aportan al desarrollo de muchas políticas públicas. Y yo en ese sentido defiendo a rajatabla que ellos puedan desenvolver su vocación pública desde el aparato estatal, que es distinto a ser quienes toman las definiciones y determinaciones políticas, que son quienes son miembros de los partidos políticos. Así que esto de ser héroes o villanos, yo creo que no. Yo creo que cumplieron un ciclo, y la consistencia es que ahora se abre un espacio electoral, tanto las municipales como las elecciones parlamentarias y presidenciales el próximo año, donde nosotros queremos ser alternativa a la coalición de gobierno. Vamos a conversar de eso inmediato, diputado. Y por lo tanto la consistencia entre no jugar a dos bandas quienes tienen responsabilidad política, para nosotros es consistencia, otros lo verán como oportunismo, y claro, yo sé que están acostumbrados a esta lógica de blanco y negro, pero al menos nosotros no nos movemos en ese código. Gonzalo. Sí, mira, hay dos de las críticas que de alguna manera esposa Andrea, que ha sido pública, ¿no es cierto?, pero que son muy distintas. Y a mí me gustaría abordarla porque son muy distintas. Una, la del oportunismo. Le salieron a cobrar en todos los medios RD el precio. Digamos, oiga, yo Jackson le dijeron a usted diputado porque nosotros pagamos el precio de tenerlo en el gobierno. Y cómo esto que dura 2 años nomás el precio y no llega hasta el final, un compromiso mínimo. Esa es una crítica que está en todos los medios, está instalada y es durísima, pero que tiene que ver con eso. Y bueno, y usted lo llamaron colaboración crítica, ustedes le quieren poner un nombre distinto a cada uno de los hechos, pero está dentro de la disputa política. Hay otros que se sienten de alguna manera pasados a llevar, aunque dejamos de entrar a RD al Ministerio de Educación, y yo no veo a RD saliendo, yo en eso comparto. Son 2 figuras las que se han salido. Quizás los que van a tener un rol más público ahora en las elecciones, vocería, pero la gran parte de RD sigue adentro del gobierno. Y lo que sí ya es más difícil de sostener, Giorgio, yo creo, o de explicar, es de que las personas que ingresaron, no ingresaron por el servicio civil, no ingresaron postulando junto con otros en expedientes cerrados, sino que postularon desde lo que eran. O yo me imagino que cuando postulaba una persona al Ministerio del Interior, a ti, me imagino como referente RD, le tienen que haber preguntado, oye Giorgio, ¿esta persona tiene competencia, no tiene competencia? No. Tú no tenías idea. Las personas de RD entraban al gobierno y los contrataban personas que no los conocían y no pedían referencia al quien es el más conocido de RD, que eres tú. Yo me imagino que
en una cosa muy natural, yo creo que no tiene nada de malo. Si yo voy a contratar a una persona y sé que proviene políticamente, está formado de una manera, voy a pedir referencia a quién es el líder de ese proceso. Eso no tiene nada, y no lo estoy vinculando ni a cuoteo ni a nada de eso, sino que obviamente que son las referencias mínimas para una labor política. ¿Eso no fue así? No fue así. Es bien importante aclararlo. Lo que pasa es que nosotros nos formamos en un momento de coyuntura política, por ejemplo, del movimiento estudiantil, donde se generaron múltiples redes que trascienden a los partidos políticos. La construcción colectiva de Revolución Democrática, que no solo nace del movimiento estudiantil, sino de otros espacios de medios independientes, alternativos, gente ligada a la academia, va tejiendo una red. Y esa red trasciende el espacio que finalmente se formó Revolución Democrática. Hay otros lazos que no tienen que ver con la militancia y el coteo político. Y ellos se han validado como distintos referentes en distintos ámbitos para tener la confianza de muchas personas que dijeron, mira, sabéis que estas personas... Yo lo necesito. Bien, nadie está haciendo cuestión de la calidad técnica de esas personas. No, por eso. Pero, Entonces, pero lo que sí aparece como evidente es de que tú eres diputado producto de un acuerdo de que se omite la nueva mayoría. No compite en el único distrito en el país en donde decide no competir. Y tú eres elegido diputado. Después, acto seguido, segunda vuelta, tú adhieres. Está bien, tú dices, entre estas dos alternativas, yo adhiero a Michelle Bachelet y a su programa. Acto seguido, el Ministerio de Educación viene a la reforma educacional y es notorio el ingreso. De hecho, hay mucha gente que hoy día cuestiona al exministro Izaguirre por haber dejado que tomara control Revolución Democrática del Ministerio de Educación. Pero solo para terminar. Entonces, para parecer que no es una cuestión, no estamos cuestionando a los individuos, personas y sus capacidades, en ningún caso. Pero sí, lo que parece evidente es de que RD ingresa al gobierno bajo esa lógica. Entonces le dice, bueno, cuando dice hoy día se salen dos figuras más públicas, pero el resto de RD sigue adentro del gobierno. Entonces, si para el Partido Comunista es difícil explicar esta situación de un pie en la calle, yo entiendo que el fin del ciclo y ser alternativa pasa por tener una posición más crítica respecto de este gobierno. Y tú podrás coincidir o no conmigo, pero parece razonable que haya gente que esté sentida, que sienta que fue engañada y que de alguna manera sienta como una deslealtad oportunista. Yo lo entiendo. Si yo entiendo a quienes se crearon expectativas por sobre los hechos, quienes generaron la sensación de por no tener alternativas, por ejemplo, en el Distrito 22, que lo hemos dicho muchas veces. No, pero hoy día por eso, que no haya habido ningún acuerdo, y que ellos por no tener realmente alternativas competitivas hayan decidido que la mejor opción de ellos era no presentar alternativas porque de lo contrario ellos tenían el riesgo de perder frente a un candidato versus dos sumados en una lista binominal. Su mejor escenario ellos lo calcularon como el de no presentar candidatos. Y yo no, te lo digo bien genuinamente, sin ningún tipo de soberbia. No hay en nuestra praxis política, en ese hecho particular, una transacción de ninguna especie. Lo hemos dicho muchas veces, pero acá no te voy a intentar convencer a ti o a quienes no me quieran creer, porque la verdad es que también pasa por el ámbito de las emociones, pero diputado, cuando tú dijiste dos cosas importantes. Hay gente que cree eso, el ministro Izaguirre, tú dijiste, confió en que estos cuadros políticos, en este caso, podían aportar a la reforma educacional. Y yo comparto eso. Comparto que nosotros pudimos, y de hecho lo hicimos, desde mi humilde opinión. Se nota la mano ahora, parte de la reforma. Ahora, ¿por qué habrá escogido gente que tenía esa sensibilidad que venía del movimiento estudiantil? Mi impresión es que desde la nueva mayoría, y lo hemos visto en los últimos meses, sobre todo en el último semestre o año, diríamos, ha habido un intento sistemático por divisiones internas con respecto a los objetivos y fines de la reforma educacional. Por lo tanto, si tú quieres generar un impulso de reforma educacional, ¿a quiénes echas mano? ¿A los que están convencidos de que se necesita hacer una reforma o a los que se pelean siempre? Y en eso comparto con lo que dice Miguel Crispi hoy día en el Mercurio. Él dice el principal adversario de la reforma educacional propuesta al gobierno por el gobierno de Michelle Bachelet es Ignacio Walker y lo que él representa. Entonces ahí yo al menos creo que había una necesidad tanto del gobierno para conseguir personas que estuvieran comprometidas con la idea de una transformación en educación, como también por parte de Revolución Democrática de querer incidir y que esas reformas no se quedaran solo en la calle, sino que se hicieran realidad. Quiero aclarar, y ahí hubo tensiones, no hay héroes, no hay villanos, no hay éxito 100%, diputado hay Jackson, aprendizaje y errores. Quiero aclarar un solo punto a propósito del tema de las candidaturas para las parlamentarias de Santiago, que son las declaraciones que entrega el diputado Osvaldo Andrade. Él dice, le quiero recordar a usted, diputado, a propósito de lealtades básicas, que él es diputado de este distrito porque nos omitimos. Para ser súper franco, así él lo pidió, y lo digo con conocimiento de causa porque yo presidía uno de los partidos que formalmente se omitió en este caso.
¿Fue así? ¿Efectivamente usted lo solicitó así? Lo que dice el diputado Andrade es mentira. Yo nunca lo solicité. Lo que sí hubo, y eso es de público conocimiento, son conversaciones de múltiples estilos en el cual nosotros ofrecimos primarias en un momento. Estuvimos disponibles incluso a no siendo parte de la nueva mayoría, integrar una lista que eligiera a sus candidatos por vía de primaria. Ellos no quisieron, tomaron la definición, recuerdo, el 1 de mayo, tomaron la definición de no presentar primaria. Nosotros juntamos las firmas de manera independiente. Conseguimos apoyos del nivel de base de las militancias de los propios partidos que se oponían a las decisiones populares de sus partidos. De no generar primarias, por ejemplo. Pero eso no fue pero para dejarlo bien claro, esa no fue una solicitud. No fue una solicitud en de ningún usted. caso. Yo entiendo que hayan quienes como no comprendan o no quieran creer que esto parece inverosímil. Pero lo que nosotros hicimos en la práctica fue ganar antes de la elección ese espacio. Porque fuimos más competitivos. Y lo único que me gustaría dejar claro es que acá había una práctica sistemática de decir, esos son mis distritos, mis votos, y eso es una falta de respeto finalmente para las 55.000 personas que votaron por mí, que trascienden por más de 13.000 votos los votos que obtuvo la nueva mayoría en la votación. O sea, basta de decir que los votos son de uno u otro. Si la gente tampoco está votando, o los votos históricos de la Concertación no son dueños los partidos ni los timoneles de la nueva mayoría. Es gente que puso su esperanza en un legado cultural en contra de la dictadura, de la construcción de una alternativa. Clarisa, Muchas veces sí. Gonzalo. Yo no tenía ningún problema, y lo dije. No tengo ningún problema de competir contra dos candidatos y se los dije a ellos mismos. Clarisa no tenía Hardy. ningún problema. No, a ver, yo primero quiero felicitar el esfuerzo que hizo por construir partido Revolución Democrática en un momento del país en donde todos juegan en contra. Y me parece que es una opción que ustedes adoptaron y yo me congratulo que les haya ido bien. Entiendo que es un esfuerzo muy preliminar, están hablando de algunas regiones, 10.000 votos, y que ahora tienen una gran tarea que es seguir construyendo un partido de carácter nacional que todavía no lo es. Sobre todo cuando uno ve, y eso aquí declaro mi tristeza, esto que ha aparecido también en los medios de las rupturas al interior de la izquierda autónoma, porque es como la historia y quería un poco llevar para allá la conversación. Es como la historia de mi generación, es decir, yo tengo recuerdos de que no alcanzaba uno a construir en la izquierda un partido y ya habían divisiones y segmentaciones. Entonces, verlo hoy día en el mundo progresista dice, no, por favor, que no se me repita de nuevo la historia y más bien, ¿por qué no se hace un gran esfuerzo por sumar? Hay que leer la historia de Maite de Vargas Llosa. Además. Pero entonces, ustedes son parte de lo que yo me atrevería a llamar el mundo de la centroizquierda y en ese sentido, adhieran o no a la nueva mayoría, son parte de una cierta cultura política del país. En ese espacio vamos a tener que encontrar conversación. ¿Y dónde está mi frustración? La izquierda decía, o era muy ideológica, maximalista, y por eso se rompía y se quebraba. Es más puro ser de oposición siempre que colaborar a hacer las cosas y, claro, vas a tener que pagar el precio de estar en el poder y lo que esto significa, el costo de imagen. Y había mucho maximalismo y de ahí se transitó más bien al pragmatismo más desatado. Entonces yo dije, uno mira con alguna ilusión esta experiencia de Revolución Democrática en que van a encontrar el justo medio entre los principios, las ideas y el realismo y lo pragmático. Me temo que se cayeron para el segundo lado. Yo lo veo así en lo de Santiago. Tú tuviste una frase muy desafortunada, Giorgio, cuando señalaste que a raíz de lo que apareció con Carolina Toá, tu única objeción es de que ella iba a perder la candidatura, no hubo ningún balance político. La pregunta, yo diría que la mejor demostración de que no va a perder es que ustedes ahora se desistieron de llevar candidatura ahí, no es en adhesión a Carolina, es para, no van a competir a arriesgar a perder, van a ir solo a concejales. Yo creo que ustedes están al debe de buscar este equilibrio menos pragmático y jugarse también por ideas y buscar amplias alianzas para llevarlas adelante. A ver, Clarisa toca muchos temas y me gustaría hacerme cargo de varias de las cosas que dice y muchas de las que concuerdo. Yo también me pongo muy triste cuando veo
lo que anuncia hoy día Andrés Filbaum sobre un quiebre en la izquierda autónoma, un grupo con el cual hemos participado de movilización estudiantil y múltiples causas de las cuales compartimos. Pero distinto es el caso de como definirnos como partido inmediatamente en un intento por destruir o por segmentarnos o aislarnos. Porque nosotros apuntamos a la idea de un frente amplio porque lo hemos visto en otras partes que tiene reglas y funcionamientos distintos. Y hoy día parece que por fuera de o en el marco de que existe la nueva mayoría, sería imposible empezar a construir un espacio que genere adhesión para llegar a desplazar, quizás en términos electorales, o competir a lo que hoy día se conoce como nueva mayoría. Y yo ahí discrepo, yo creo que hay espacio, y no solo hay espacio, es necesario, creemos, para la reconstrucción de una confianza entre la ciudadanía y la política que hoy día está totalmente destruida, no por nuestra culpa, sino por el propio accionar de como las generaciones políticas que nos anteceden en términos del ejercicio del poder. Y ahí no se trata de algo de blanco y negro entre los partidos de la nueva mayoría y los que están fuera, por así decirlo, de la oposición. Porque yo conozco muchos militantes, muchos dirigentes de la nueva mayoría con quienes me encantaría poder trabajar en un futuro, pero que hoy día la tesis política que adoptan esos partidos es de una determinada manera que no comparto. Y por lo tanto tenemos todo el derecho de poder competirle a ese espacio, sin con eso cerrar posibles vínculos que a futuro se puedan construir en otra lógica de cooperación. No es la lógica de cooperación que vemos hoy día al interior de la nueva mayoría, que es sin un proyecto, sino que es en torno a la adhesión de la figura de Michelle Bachelet, como fue en su comienzo, y hoy día en torno a las disputas que se nacen al calor de la ambigüedad que contenía la bajada de los titulares de gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos disputar. Y lo hacemos desde nuestro domicilio para no generar ningún tipo de confusión. Y muchos dicen, no han tenido que pagar ningún costo. Y claro que los hemos pagado. Los costos son precisamente este aire de desconfianza y confusión. Y estuvimos dispuestos a asumir eso y hoy día queremos dar un salto. Entonces, claro, me pregunta con respecto al tema electoral en Santiago. Nosotros nos vimos muy sorprendidos con la noticia del financiamiento de Soquimich al PPD. O sea, no es algo que nosotros en ningún caso hubiésemos deseado. Créanme que es triste para quienes, no sé, vemos la historia de un partido que se creó para derrumbar a la dictadura, ver que está siendo financiado de manera ilegal para como hacer los gastos operacionales por el yerno de Pinochet. O sea, no es algo de verdad que nosotros hayamos buscado, Diputado, sino que es un hecho de la causa que nos entristece. ¿Pero a usted le parece errónea esa declaración, que era lo que le preguntaba Clarisa Hardy, en relación a decir que con esto se estaba entregando prácticamente la candidatura a Chile Vamos? Pero si no es, yo no sé si hay que tener más de 2 dedos de frente para darse cuenta que afecta las posibilidades electorales. Y yo estoy en terreno, y en Santiago hay mucha distancia entre la visión de ciudad de Carolina Toa, que yo creo que la tiene, a diferencia de muchos alcaldes, con la gestión que ella ha tenido y más aún con esto. Hay un conflicto ahí y yo no lo quiero desconocer, sería como traicionar a los mismos electores que estamos en un mismo distrito comuna. Por lo tanto, evidentemente afecta las posibilidades de ser reelecta el que ella vaya como candidata en el marco de un conflicto con el financiamiento ilegal de Soquimich mientras ella era presidenta del PPD. Diputado. Que no se ha resuelto, está al manto de la duda todavía. Catalina Parot tiene una pregunta también. Yo voy a hacer una pregunta distinta y le voy a dejar el tema seguramente más político de la nueva mayoría a otros temas. Ya, pero yo te quiero llevar principalmente al tema de educación. Tú fuiste la cara y el rostro del movimiento estudiantil. Y este movimiento estudiantil fue un movimiento muy privilegiado, porque de la calle pasó al Ministerio de Educación, de la calle, de decir eslogan, pasaron a tener importancia en definir una política pública. Y por eso que resulta tan doloroso el hecho del momento que ustedes eligen para salirse del gobierno. Porque por una parte, cuando parten las reformas del gobierno, ustedes insisten en poner el énfasis en lo que muy malamente dijo el ministro Izaguirre, pero bajar de los patines a los niños de la educación particular subvencionada. Y no apuntar realmente a lo que era más importante, donde está la gente que más lo necesita, que es la reforma a la educación pública. Hoy, en que justamente está el proyecto que va a entrar al Congreso a renovar la educación pública, a refundar la educación pública, ustedes se retiran. Se retiran además cuando dejan a los universitarios con un sistema de gratuidad que queda dependiente de una glosa presupuestaria, con una reforma que hoy día tiene casi el 60% de rechazo. Entonces,
Mi pregunta es, ¿qué le dices tú a esos miles de estudiantes que confiaron en Revolución Democrática, que está muy bien que se haya transformado en partido político, pero que hoy día abandona el barco, cuando quedan tantas tareas y tareas importantísimas en materia de educación? ¿Qué le dices a esos jóvenes? ¿Le dices que vas a ir a hacer campaña por el alcalde de tal? No, yo les digo que vamos a seguir igual de comprometidos y con más fuerza, porque yo creo que hoy día la fuerza se fue perdiendo producto de las tensiones internas de la nueva mayoría de la reforma. Sería difícil achacar a nuestro rol, que hemos sido los que, cuando la ley de inclusión, que termina con el lucro, el copago y la selección, estaba en su mayor tensión, ¿quiénes salieron a la calle a repartir panfletos para poder promoverla? No fueron los partidos de la nueva mayoría, fuimos nosotros. Porque nosotros creemos en que esa discriminación que se ha dado históricamente también afecta a cómo las posibilidades de la educación pública puedan tener. Una interrupción. Hoy día Crispi, perdón, no me acuerdo el Miguel. nombre. Miguel Crispi dice claramente que ellos se encontraron con la sorpresa de que los padres no querían que se terminara el copago. O sea, hay un ideologismo increíble porque los padres a lo mejor querían aportar 5.000 pesos para la mejor educación. Lo pueden seguir haciendo, si el tema, lo pueden seguir haciendo con la nueva ley. El problema es que eso no puede permitir que excluya a un tercero. Hoy día pueden hacer aportes voluntarios. El tema es que quien no tiene esos 5.000 pesos no puede quedar excluido del acceso a esa escuela. Y eso nosotros lo defendimos y fue difícil instalarlo incluso dentro de la nueva mayoría, cuando se entendió que esto era una política pública que iba a ir a contrapelo de una cultura muy individualista que está arraigada en nuestra sociedad. Fue difícil, pero nosotros le pusimos el pecho a las balas. Ahora, el primer trámite de la reforma de la nueva educación pública ya finalizó. Salir a la calle, ir a defenderlo en todos los foros y todos los espacios. ¿Se hace cargo del rechazo que genera la reforma? Pero convencimos a mucha gente de lo contrario. Y este año, cuando la gente empezó a acceder al colegio y darse cuenta que no les ponían barreras o que el Estado le cubría los 10.000 pesos que tenían que pagar por copago, la gente empezó a decir, chuta, no era tan malo esto, no era tan malo. Empezó a transformarse la idea de que podría ser algo negativo. Pero sobre lo último que dijiste, que creo que no quede espacio a duda, el primer trámite de la nueva educación pública ya fue tramitado en la Comisión de Educación. Yo ya lo voté favorablemente, rechacé algunas cosas que me parecían eran esenciales y instalamos el tema que todavía está cojo para que haya una buena educación pública, que es el sistema de financiamiento que hoy día es a través de voucher, es decir, que mantiene una lógica de mercado entre las instituciones educativas y el Estado, cosa que nosotros creemos que tiene que erradicarse. Y en materia de educación superior, el proyecto ya se postergó muchas veces, pero hemos estado influyendo y seguiremos haciéndolo desde fuera también. Eduardo, nos queda poquito tiempo. Sí, yo voy a decir algo que a lo mejor suena iconoclasta, pero creo que pensándolo bien es el huevo Colón. Yo no entiendo la reacción de la nueva mayoría y la verdad que me da risa. Porque esto que ha pasado es todo obvio. O sea, es como si a ti te ganan en el juego de ajedrez con el mate pastor, reiteradamente. Yo creo que toda esta gente que está hablando de la nueva mayoría contra RD mejor se quedaran callados, porque es para dudar de su inteligencia. ¿Y qué conducta distinta esperaban? Ya nos están notificando de que gente que sigue en cargos de confianza, no técnicos, va a seguir mientras se pueda dentro del gobierno. Y esto a mí no me sorprende. Pero quiero decir de que aquí han pasado dos cosas de extrema gravedad. Primero, muchos de los que aplaudieron esta efebocracia, fuera incluso la nueva mayoría, fueron actores de procesos muy similares. El MAPU volvió loco a Eduardo Frei Montalva y el MIR desde fuera a Salvador Allende, y por Dios que ayudó a que fracasaran esos proyectos de reforma, no teniendo la principal responsabilidad, obviamente. Y muchos de los señores que hoy día salen por los diarios formaron parte de esas operaciones y que terminó tan mal para el país. Entonces, ¿de qué se extrañan? Y en tercer lugar, o en segundo lugar, yo quiero decir que aquí todos estos dirigentes que hoy día salen apuntando con el dedo a estos muchachos de la Revolución Democrática deberían hacer su mea culpa, porque tienen cientos de chiquillos. Y estoy hablando con conocimiento de causa, por lo menos la Juventud Demócrata Cristiana y la Juventud Socialista, algunos de ellos que han sido ayudantes académicos míos, porque eran los número 1 o 2 de sus generaciones para haber cumplido cualquier labor político-técnica, pero no les dieron la oportunidad. Porque claro, los chiquillos pagaron los costos de la militancia política y luego los dejan fuera. Ya además quiero agregar lo siguiente, muchos de ellos con orígenes populares o de provincia, de la Cisterna, de la zona sur de Santiago o de regiones. Entonces, hoy día, estos señores que están atacando a Jackson y sacando todo esto que es obvio, digamos, para cualquiera que sepa algo de política, o lo que pasó en torno a los cargos burocráticos y de confianza en el Estado, están cosechando lo que sembraron. Mejor cállense.
Diputado Jackson, ¿algún comentario respecto a esa reflexión de Eduardo Zafirio para ir ya cerrando? No, la verdad es que yo creo que lo que señala Eduardo también, o sea, responde a cómo existe un tiraje al interior de los partidos políticos donde me consta que existen no solo cuadros técnicos, sino también políticos que están perfectamente capacitados para tomar distintas determinaciones. Ahora, lo que a nosotros nos corresponde, y eso es lo que nosotros tomamos como definiciones colectivas, es tratar de armar una alternativa a lo que hoy día existe en conducción política con respecto a la nueva mayoría. Porque las tensiones que existen internamente se han ido develando a lo largo que se van armando las reformas. Y se va dando cuenta que, por un lado, existen algunos que dicen que va a ser imposible nunca, siquiera con gradualidad, alcanzar la gratuidad universal, es porque están en contra del principio en sí, en materia de educación superior. ¿Usted sigue creyendo que sí se puede? Por supuesto que sí se puede. Por supuesto que sí se puede. O sea, no solo... Giorgio, pero lo que entonces, ha dicho Eduardo hay otros que merece creen que no es tan malo el Giorgio. lucro en educación superior. Giorgio. Por lo tanto, Gonzalo. yo creo que ahí no hay una como tensión que nosotros hayamos puesto conforme a los principios que se comprometieron a la ciudadanía, sino que es una evidencia de que hay tensión y por lo tanto nosotros vamos a construir una alternativa a la que llamamos a la ciudadanía. Ya hay más de 10.000 personas que pusieron su confianza en esto y el desafío es, como decía Clarisa, cómo nosotros ahora construimos partido, porque más allá de que hay 10.000 personas que pusieron su confianza y adhirieron a Revolución Democrática, ahora el conformar partido es mucho más complejo que eso y esa es la tarea que tenemos para este y el próximo año. Diputado Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta Muchas gracias, hora. Tienda. Esté muy bien. Nosotros vamos a la pausa y ya estamos de regreso con Joaquín Lavín, el jefe de campaña de las municipales de la UDI. Ya estamos de regreso. Tardes en TVN. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional, listos para conversar con nuestro próximo invitado, generalísimo de campaña para las municipales de la UDI, exministro. Jefe de campaña. Jefe de campaña. Ya, el generalísimo no le gusta. Jefe de campaña para las municipales de la UDI, Joaquín Lavín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Primero, ¿cómo ve todo el escenario que se ha configurado en Santiago, que es considerada como una de las grandes batallas en las municipales, considerando todo lo que ha sucedido, tanto en la nueva mayoría como en Chile Vamos? ¿Tienen posibilidades reales entonces de ganar esa alcaldía? Mira, la elección municipal se da en un contexto, quizás después lo explicamos, pero vamos, si tú quieres, directamente a tu pregunta. Obviamente Santiago es muy importante. ¿Por qué? Porque esa noche, cuando se dan los resultados de las elecciones, normalmente lo que queda es quién ganó Santiago, quién ganó Providencia, quién ganó las comunas que son como emblemáticas, digamos. Al día siguiente ya se sabe, oye, estos eligieron tantos alcaldes, tantos concejales, sacaron tantos votos, sacaron tales porcentajes. Pero lo que te da el entusiasmo, la mística de esa noche, son esas comunas. Entonces, por ejemplo, por darte un caso, el año 2008, Pablo Saraquiet fue elegido alcalde de Santiago. Y al año siguiente, Sebastián Piñera fue presidente. El año 2012, Carolina Toá fue elegida alcaldesa de Santiago. Y el año 2013, Michelle Bachelet fue elegida presidenta. O sea, se dice que es una especie de te voy a decir, anticipo. estoy diciendo, uno puede decir son coincidencias. Pero tampoco puedo decir que hay una causalidad. Pero es muy importante. Y no solo Santiago, no solo Providencia, sino que también otras comunas grandes que son emblemáticas. Esas son quizás las más importantes. Entonces, desde el punto de vista de Chile Vamos, que perdió esas dos alcaldías el año 2012, es muy importante recuperarla. Entonces yo sostengo, por lo menos, hay otros que creen no es tan importante, lo que importa son los resultados nacionales. Yo sostengo que para mostrar realmente que en Chile se produjo un punto de inflexión en términos políticos, es bien importante ganar esas alcaldías. Por supuesto que lo que ha ocurrido con Carolina Toá abre un nuevo escenario. O sea, en el fondo, hoy día hay dos candidatos de Chile Vamos, que son concejales por Santiago. Una de ellas es prima mía. Carolina Lavín y Felipe Lazán. Y Felipe Lazán, claro. ¿Quién es mejor candidato? ¿Quién es más son competitivo? son muy parejos como candidatos. Absolutamente parejos. Tanto así que en un momento dado, o eso es lo que hay hoy día, se dio a hacer una encuesta entre ellos. Pero mi opinión es que ellos tienen que ser lo suficientemente generosos como para ver si aparece un candidato más competitivo aún. ¿Y Porque Cecilia Pérez lo sería? obviamente lo que ocurrió con Carolina Toá, el PPD, todo lo que sabemos, y que ustedes lo vieron antes, afectó su candidatura, seriamente. ¿Por qué razón? Porque, y esto también a la UDI le ha afectado en otras ocasiones, porque la gente hace condenas anticipadas. La gente apenas sale algo en la prensa y dice ya, esto es verdad. Querámoslo o no, eso a nosotros también nos ha afectado, y mucho.
¿ah? En este caso afecta a Carolina Toá. Entonces cuando nosotros hacemos las encuestas, antes de y después de este episodio, obviamente hay un impacto grande. Es decir, antes Los dos de la candidatos- información que se ha conocido respecto al financiamiento del PP de parte de Suquimit, Chile Vamos tenía pocas posibilidades reales de ganar la elección municipal en No Santiago. tenía pocas posibilidades, pero sí hay que reconocer que los dos candidatos que había, los dos candidatos actuales concejales, estaban por debajo de Carolina Toá en ese momento. Hoy día la situación no es así y hay ya algunas personas, por lo menos 3 personas de Chile Vamos, que categóricamente le ganan a Carolina Toá en este escenario que todavía puede ser líquido. ¿Ah? Por eso yo les digo de Chile Vamos, no se apuren, la encuesta hay que hacerla, tómense todo el tiempo del mundo. Y en ese sentido, demórense un mes más señor en hacer la Lavín, encuesta. ¿Cecilia Pérez es más competitiva que Felipe Alessandri y Carolina Lavín en Santiago? Categóricamente, sí. Por supuesto que es más competitiva. Sí. ¿Y ellos? Ahora, además, el escenario puede cambiar. Piensa tú que Carolina Toá le ofreció primarias a Revolución Democrática, dijo que no, Revolución Democrática, pero está el PRO. ¿Ah? El PRO hasta ahora no ha dado una respuesta. Y si Marco Enríquez quiere ser candidato presidencial, como lo ha dicho que va a ser, es obvio que él tiene que tener candidato a alcalde en algunas comunas emblemáticas. Entonces, obviamente, un candidato del PRO significa una cantidad de puntos que uno puede decir, ¿para qué lo vamos a discutir aquí? Pero afecta mucho también la candidatura de Carolina Toá. Entonces, Claro. lo que más yo le digo a Chile Vamos es, por favor, demoren, porque hablemos con las personas que hoy le ganan a Carolina Toá categóricamente y veamos si están dispuestos a ser alcaldes de Santiago. Ahora, si Cecilia Pérez es más competitiva, ¿la UDI debería dejar entonces en ella la candidatura para competir en Santiago? Mira, en esto yo creo que no puede haber vacilaciones de partido, por muy generalísimo que yo sea o director de campaña de la UDI. Aquí estas comunas son demasiado importantes y hay que buscar el mejor candidato. ¿Ah? Entonces hay que preguntarle a esta persona, ¿tú estás dispuesta? Ok, hagamos la encuesta y si se hace y bien, listo. Es la candidata. Y no es ceder de parte de la UDI demasiado terreno. Usted también ha dicho que el candidato presidencial debiera ser Piñera, debiera jugársela por su candidatura. No es cederle demasiado camino lo que he dicho Andrea es lo siguiente, que es que, a ver, esta elección es municipal, es local. Yo fui alcalde 10 años y sé que los aspectos locales son muy importantes. ¿Ah? Pero esta elección se da con un fondo musical, digámoslo así, que es lo que está pasando políticamente en Chile. Entonces, en Chile ocurrió algo que hace 2 años atrás para mí era absolutamente impensado. Hace 2 años atrás, cuando Michelle Bachelet sacó el 62% de los votos y arrasó, yo interiormente, mentalmente me preparé para decir, pucha, aquí nosotros vamos a estar en la oposición muchos años de nuevo, tal como pasó con la Concertación. Y 2 años después ha ocurrido algo que para mí es increíble en realidad, ¿eh? Porque resulta que hoy día el más probable próximo presidente de Chile es Sebastián Piñera. Ahora, Usted dijo que era el candidato natural, que el resto era música en relación a las otras candidaturas. ¿Por qué pasó eso? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas probablemente sea el caso Cabal, pero otras son las reformas que no han sido muy bien evaluadas. Y básicamente es, en el fondo, que las dos grandes preocupaciones de los chilenos, que es la economía y la seguridad, están muy mal evaluadas por este gobierno. La promesa más y mejores empleos no se cumplió, la seguridad ya sabemos, la capacidad incluso de mantener el orden público. Entonces, por algo que jamás podríamos haber pensado que habría pasado, resulta que hoy día la figura de Michelle Bachelet, que estaba allá, está acá, y Sebastián Piñera, en las encuestas, hoy día viene además, dice algo en Mercurio, en todas las encuestas que yo he visto, lo más probable es que sea el próximo presidente de Chile. Entonces, se da la paradoja que la gente de Chile Vamos recién está como captando este escenario nuevo que se está dando, y obviamente se está entusiasmando. ¿Ah? Entonces, lo que yo les digo es, este escenario nuevo que está ocurriendo, que era impensado para nosotros hace 2 años atrás, no lo echemos a perder en la elección municipal. ¿Ah? Juguémonos en la elección municipal, busquemos el mejor candidato en Santiago, hagamos todos los esfuerzos en todas las comunas, porque este punto de inflexión que va a ocurrir y que están mostrando los datos, que ocurra por primera vez ahora en octubre y la gente lo note. Catalina Parot. Joaquín, nosotros fuimos parte de un gobierno que, desde el punto de vista de las cifras, fue un gobierno muy exitoso, un gobierno que le generó más de 1 millón de empleos, que llevó al país a un crecimiento, que tenía cifras controladas en materia de delincuencia. Hicimos una gran gestión. Y para poder llegar al gobierno se necesitó un sector político, una coalición política muy unida detrás de un liderazgo. Hoy día, a pesar de que el gobierno está realmente mal en las encuestas, la presidenta Bachelet tiene un 21% de apoyo, el gobierno un 15% de apoyo,
nosotros como sector político, como Chile Vamos, no estamos capitalizando ese desgaste del gobierno. Hay problemas de personalismo dentro de los partidos, hemos tenido problemas con el tema del financiamiento de las campañas y surge un liderazgo que para mi gusto es incontrarrestable. Hoy día las cifras del Mercurio hablan de que de acuerdo a las encuestas del Partido Socialista y del gobierno, Sebastián Piñera está por 10 puntos por sobre cualquier otra candidatura. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede Chile Vamos ordenarse? ¿O crees que este liderazgo incontrarrestable de Sebastián Piñera va a lograr ordenar a una coalición detrás que logre llegar al gobierno y realmente gobernar durante los próximos 4 años? Después del término de este gobierno. Cata, lo de Sebastián Piñera obviamente es un liderazgo muy importante y el gran activo de Chile Vamos. Pero hoy día, tal como lo fue Michelle Bachelet, hoy día se está dando un escenario al revés de hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás la ola política venía en nuestra contra. Cristian Lavé, obviamente tenía además sus problemas propios. Pablo Saraquiet no perdieron por ser malos alcaldes. Perdieron porque la ola política venía en contra. Sebastián Piñera era muy impopular en ese momento. Yo le muestro los datos a la gente cuando le abro a los candidatos. Le digo, mira la Dimarc hace 4 años atrás. Sebastián Piñera, la desaprobación. Y mira la aprobación por acá abajo. Y mira hoy día al revés. La desaprobación a Michelle Bachelet, más todavía que la que tenía Sebastián Piñera esa vez. La aprobación a Michelle Bachelet, peor todavía que Sebastián Piñera esa vez. Entonces, el escenario se está dando al revés. Y así como hace 4 años atrás todo el mundo decía, oye, Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile, y nosotros íbamos a la feria y la gente nos decía, oiga, si ustedes ya fueron, ahora viene la Michelle, ya, hasta luego, chao. Como que la gente ya le había sacado la fotografía al gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día la gente le sacó la fotografía al gobierno de Michelle Bachelet. Y es al revés. Y cuando uno va a la feria la gente dice, oiga, ¿y usted y don Sebastián va a ir? ¿Y van a dar pega de nuevo? ¿Y cómo va a ser la cosa? Entonces, en el fondo, si la gente nos va a dar una segunda oportunidad, esta segunda oportunidad, nosotros no podemos cometer errores políticos como los que se cometieron la otra vez. En que hubo muchas cifras, pero hubo errores políticos. Y uno de los puntos clave es entender que la gente quiere que los candidatos presidenciales sean elegidos a través de primarias. Entonces, yo no le veo ningún inconveniente a que, tal como Michelle Bachelet se presentó una primaria hace 4 años atrás, lo haga hoy día Sebastián Piñera. Y esa va a ser la forma, está bien. Manuel José Sandón, por ejemplo, está preparando su candidatura. Obviamente cuando hay declaraciones, son declaraciones duras contra el otro, van a competir. Y probablemente también va a estar Felipe Cas, van a competir. Entonces, es obvio que Sebastián Piñera tiene que prepararse para una primaria. Y en el caso de la UDI, lo que yo he dicho, no es que se proclame a Sebastián Piñera, ni mucho menos, porque además, ¿qué proclamar candidatos ahora? Si esto que yo estoy diciendo es lo que es más probable hoy día. Pero la política cambia, así que tampoco se puede dar nada por asegurado. Pero en la UDI no hay ninguna posible candidatura presidencial competitiva. Yo creo, al menos por mi propia experiencia y por lo que he visto, que los candidatos presidenciales no se fabrican. No se fabrican. No es que yo reúna un partido y le diga, oye, mira, ¿sabes qué, mano? Vamos a poner todos de acuerdo en este. No se fabrican, es al revés. Michelle Bachelet, ¿por qué fue candidata presidencial? No porque los partidos dijeran, oye, va a ser Michelle Bachelet, al revés. Ella se impuso a los partidos. Y en ese sentido, por su historia de vida, porque Lavín, se subió a un tanque. En mi caso personal también, por haber sido alcalde. Entonces, es al revés. En la UDI no hay ninguna candidatura que sea competitiva en estos momentos, naturalmente, como usted dice. Naturalmente, a mi juicio, no. José Antonio Kast no lo es. Yo creo que, a ver, todos pueden hacer el intento. Todos pueden hacer el intento. Pero si yo veo con quién se están sacando las fotos, los candidatos a alcalde y los candidatos a concejales, es claro con quién se están sacando. Ayer hubo una sesión de fotos. Entonces, por eso yo dije todo lo demás es música. No quiero ser peyorativo, pero es evidente que hoy día eso es lo que está ocurriendo. Clarisa Jara. ¿Cómo está, Joaquín? Hola, Clarisa. Antes de una afirmación que hizo la Cata antes de hacer su pregunta, habló de las maravillas del gobierno de Piñera y de los éxitos. En todo caso, no fue ese el juicio ciudadano y por lo tanto es una parte interesada como tú la que hablas. No voy a ahondar en alguna de las cifras que tú mencionas ni volver a lo que estamos viviendo hoy en el país, que no lo vivió como contexto internacional tampoco Piñera. Pero para ir de lleno a lo que yo siento es una debilidad en todo este análisis, Joaquín. Pareciera que este diagnóstico que se tiene no toma en cuenta lo que ha pasado gravemente en la política en Chile en estos años. Y la pregunta que uno tendría que hacer es, más allá de la foto del momento, de quién está en el balcón junto a quién, porque simbólicamente dice algo, resulta que eso se lo va a decir al escaso electorado que asistió a las votaciones municipales y al riesgo del escaso electorado que va a asistir a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.
Nuestro problema no es quienes están hoy día, sino que hay un 70% de las personas en las encuestas que no tienen preferencia ni manifiestan preferencia alguna. Tenemos liderazgos todos muy frágiles. Es decir, de los pocos que están, ciertamente está tal vez hoy en día Piñera encabezando, pero yo diría que está en los márgenes de adhesión muy bajos, mucho más bajos de los que en estas fechas, en épocas comparables en el pasado, tenían los que ya se avisoraban como que iban a ser candidatos o candidatas presidenciales. Y por lo tanto nuestro gran problema político sobrevive y subsiste, más allá de que circunstancialmente se puedan ganar algunos municipios o perder municipios. Entonces la pregunta es cómo se hace para darle gobernabilidad, para enfrentar los retos que Chile tiene cuando tiene unas adhesiones tan bajas de electorales y retos tan grandes. Ciertamente los dos grandes temas que tú mencionas como los que preocupan a la ciudadanía, los tuvo Piñera y no los logró resolver en el gobierno de Piñera. La seguridad no es cierto que bajó, no hubo ninguna capacidad de mejorar los problemas de seguridad, y en los temas de económicos y de empleo, digamos que fueron otras fechas. Piñera, puesto hoy, estaría enfrentando conflictos económicos y de empleo muy similares a los que tiene, porque son problemas estructurales no resueltos, además de internacionales. Bueno, quiero ir a lo de Clarisa, pero a Clarisa, yo creo que tú estás diciendo cosas que en realidad no son tan así. Obviamente que si Piñera estuviera en el gobierno, no tendría el tan bajo crecimiento y la tan baja creación de empleo que tienes hoy día, básicamente porque no habría hecho las reformas que se hicieron y que afectaron el crecimiento económico sustancialmente. Cuando tú haces o dices que vas a hacer una reforma laboral de este tipo, obviamente que eso afecta el empleo. Cuando tú haces una reforma tributaria como la que hiciste, no, es obvio, es obvio. No es obvio, pero por favor, sí, es obvio, porque son las realidades. Pero ya, ¿para qué te lo puedo discutir? ¿Para qué te lo puedo discutir? Porque además es política ficción. ¿Qué hubiera pasado si...? Yo creo que tú tienes razón, que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día es que un porcentaje muy alto de la gente no participa. Ese problema creímos que lo íbamos a arreglar con la inscripción automática y el voto voluntario, no lo arreglamos. Más bien dicho, lo profundizamos. Si tú me preguntas si yo estaría dispuesto a volver al voto obligatorio, te diría que no. ¿Por qué razón? Porque básicamente ya metimos en el saco a mucha gente de 18 años, 19, 20, que antes no se quería inscribir y no se inscribía. Ahora les dijimos, oye, ustedes los vamos a inscribir automáticamente, pero son libres de votar o no. Entonces, que después de inscritos automáticamente les digamos, ¿sabe qué más? Pero ahora en realidad están obligados a votar. Entre comillas, los engañamos. Los inscribimos automáticamente y dijimos que era voluntario, pero ahora es obligatorio. Yo pienso que eso no se puede hacer. Joaquín, entonces, sobre eso ¿sí? Una pregunta, ¿tú estarías disponible a que en la discusión que hay ahora en los encuentros por el proceso constituyente y en los cabildos, esto fuera una materia de discusión ciudadana? No, esto tiene que ser una materia, obviamente, yo te di mi opinión, pero esto tiene que ser una materia de discusión ciudadana. Entonces, a ver, obviamente hay un porcentaje muy grande que no participa. Sin embargo, ese porcentaje grande que no participa no se ha articulado políticamente. Revolución Democrática y Giorgio Jackson estaba aquí, es una alternativa hacia el futuro, pero todavía muy incipiente. Piensa tú que en España se formaron dos grandes partidos, fuera las dos grandes coaliciones, uno de centro-derecha y uno de centro-izquierda, uno de derecha y uno de izquierda, digamos, que desafiaron abiertamente a las coaliciones. Y el Podemos español, que uno lo podría asimilar a una mezcla de Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Marco Enrique, no sé, una mezcla de todo eso. Ellos a lo mejor estarían en desacuerdo que lo estoy diciendo, porque es una especie de batidora en que estoy metiendo todo, pero no se ha articulado políticamente en algo potente, tanto que el Podemos español casi está por ganarle, por así decirlo, a el antiguo partido de centro-izquierda español. En la centro-derecha pasó lo mismo, quizás no con la misma fuerza, pero pasó lo mismo, se creó Ciudadanos. Entonces, en Chile... Se han puesto en jaque el sistema político, no han podido formar un gobierno. En Chile se da la gran paradoja de que todo el mundo dice, no, hay que renovar la política, la gente no quiere participar, pero cuando llega el minuto de decir, oye, a ver quiénes son nuestros candidatos presidenciales, no se sale de Sebastián Piñera y no se sale de Ricardo Lagos o de Isabel Allende. Habría que incluirla, porque es la verdad. Yo no debería apostar hoy día quién va a ser el candidato de la nueva mayoría, pero esos son como los más probables hoy día. Entonces, tú dices, Sebastián Piñera fue un expresidente, Ricardo Lagos fue un expresidente, Isabel Allende es la hija de un presidente y una persona que está en la política desde el año 90. ¿Y es un problema eso, que estemos pensando en una futura competencia presidencial con expresidentes? ¿Dice algo? No es un problema. Lo que sí te quiero decir, claro, es que dice algo. Porque en el fondo
cuando la gente habla de este Chile que es distinto, que cambió, que nada con la política tradicional, oye, no es tan así, no es tan así. ¿Ah? No está pasando lo que está pasando en España, que hay una pugna entre lo nuevo y lo tradicional ya en el campo de los votos. Aquí ni siquiera está pasando eso. Y lo más probable es que cuando lleguen los escenarios que además ya no queda tanto, queda poco más de un año, nos vamos a enfrentar con personas que han estado desde muchos años insertas en la política. Ahora, obviamente, todo lo que ha ocurrido en la política, el financiamiento irregular, todas esas cosas han afectado, y una de las cosas claves del último tiempo es la agenda de la Comisión Engel y todas esas cosas que de alguna manera van a ayudar, y ojalá ayuden a que este 70% o 40% o 60% en el fondo, que está al margen, vuelva a participar. Y ahora que usted lo menciona en ese sentido, ¿qué tanto podría verse afectada la UDI en estas elecciones municipales? Considerando que hay un desaforado senador exmilitante de la UDI, Jaime Orpi, formalizado, uno que está por ser formalizado, el exministro Pablo Longueira, ambos por cohecho y delitos tributarios. ¿Usted cree que eso va a golpear a la UDI en las próximas elecciones municipales? Mire, yo la UDI la defino como un enfermo en rehabilitación, digamos. Porque la UDI en un momento dado, yo diría, estuvo en la UTI. ¿Por qué? Porque fue el primero al cual partieron todos estos casos irregulares. Y como la gente, yo dije al principio, hace los juicios al tiro por la prensa, condenó la UDI inmediatamente. Esto se comenzó a matizar cuando ya esto pasó a ser un fenómeno transversal. ¿Ah? Entonces, y además con el agravante que en el caso de algunos partidos de la nueva mayoría le pidieron plata a una empresa. Es como si yo toda mi vida me dedico, digamos, a decir, no, el comunismo, no puede ser el comunismo, que si yo aprovecho una visita a Cuba y le digo a Raúl Castro, ¿tú me podías ayudar en algo? Es como impresentable. Entonces, en el fondo, todo eso ha contribuido a que al final la UDI haya caído como en el mismo saco. Entonces ya la gente como que no le carga la mano de la forma que ocurría al principio. Por eso te digo, Hernán Larraín obviamente ha hecho una gran contribución en esto. Es un enfermo en recuperación, yo lo digo así como esos enfermos que salen de la UTI y se pasean en bata, digamos, por la sala de recuperación con el suero, todavía no está ni mucho menos recuperado. ¿Ah? Entonces yo les digo, vamos de a poquito. ¿Ah? O sea, hoy día la gente piensa la UTI está en el suelo. Yo le digo eso a los candidatos. Entonces, en el fondo, cualquier porcentaje que ustedes saquen va a ser una sorpresa. Incluso hay gente que la dio por muerta. Entonces yo digo, vamos de a poquito. Por ejemplo, 19 de junio, quedan 3 semanas. Hay 43 primarias al interior de Chile Vamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la UDI fuera el partido que de esas 43 primarias, el que más primarias gana? Yo les digo, oye, ya eso es un pequeño paso. ¿Y usted tiene expectativas de que eso pueda pasar? Oye, estos gallos como que ¿Usted tiene no estaban expectativas como yo de que pensaba. eso pueda pasar? Sí, siendo bien honesto. Sí, absolutamente. ¿Sí? Pero eso discutámonos el 20 de junio. Gonzalo. Sí, yo quiero aprovechar de coincidir en dos de los puntos que plantea Clarisa, porque son reales. Digamos. Una, la preocupación por la participación. ¿Qué pasa en una elección? Claro que no solo teníamos que mirar hacia adelante, digamos. ¿Qué pasa con una elección donde los universos, parece, de participación se van acotando? Lo vivimos en la última elección presidencial, porque Michelle Bachelet obtiene el 62% de los votos de la gente que fue a votar, pero el 26% del total del padrón. Entonces, es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo y una preocupación. A mí lo que no me deja de llamar la atención, y así lo he escrito y todo, es de que con toda la revisión de la institucionalidad no haya una sola medida pro participación. Nada. Nada que haga más fácil o que aliente a las personas a votar. Entonces uno dice, bueno, hagámonos cargos y después solo los lamentamos y asumimos como que esto es una situación la cual vamos a tener que soportar como que fuera una maldición. Y no pudiéramos hacer nada. No hay ninguna medida pro participación. Y hay muchas medidas que, claro, marginalmente, el voto anticipado, el voto por correo, hay muchas medidas que en el margen permiten mayor participación. Y de eso, en el debate, cero. En la revisión institucional, nada. Entonces uno dice, bueno, no nos lamentemos anticipadamente como que eso va a ocurrir sí o sí. Y lo otro que quiero coincidir es que, claro, uno mira y en la discusión y en la agenda, dice, Sebastián Piñera se ha beneficiado ¿de qué? De algo muy simple. La política es contraste. La política es contraste. Entonces, durante su gobierno, él tenía méritos en materia de empleo, en materia de economía, reconocidos por todos, pero que no había con qué contrastar y uno escuchaba el discurso, en general apuntaba a que ese beneficio era producto de lo internacional.
En materia de delincuencia, tuvo mérito, una baja sostenida en delincuencia, así está la ENUSC, son los datos. La misma ENUSC que hoy día nos dice que, lamentablemente, porque yo creo que nadie puede estar contento por eso, hemos tenido un recrudecimiento real de la delincuencia. Dejemos de hablar de temor solamente, porque el temor ha subido, y es verdad, sino que tenemos más víctimas de la delincuencia. Por respeto a ella, es que decimos, bueno, preocupémonos de ese tema. Entonces, economía, delincuencia, la política es contraste. No es casualidad que las personas estén mirando hoy día a Sebastián Piñera como alternativa cuando los temas dominantes son desempleo, economía, delincuencia. Es natural que empiecen a mirar a alguien que tiene patrimonio, que tiene gestión y que tiene logros en esa materia. A mí no me llama por lo menos la atención. La política es contraste. Y solo para terminar decirle, bueno, hay un tema que yo no me quiero olvidar, porque esta semana fue muy crudo. Partimos con el 21 de mayo y la muerte, ¿no es cierto?, del señor Lara, este guardia, ¿no es cierto?, que murió a manos de estos desalmados que incendiaron un edificio, que sentían que tenían que, de alguna manera, provocar a través de la violencia un cambio político. Entonces, decirle, eso tuvo un correlato en otras intensidades, pero con la irrupción a la moneda. Evidentemente, este no es mi gobierno, pero yo tengo un respeto por la institucionalidad que me lleva a mí a decir esos tipos de actos que también son violencia, cuando se irrumpe sin permiso. Todo el mundo tiene derecho a acceder a la moneda. El tema es de que hay formas de hacerlo y ellos lo hicieron por una vía violenta y esa vía violenta descalifica su mensaje, en mi opinión, y espero que sea una opinión compartida. Y después tuvimos esta marcha no autorizada con frases del tipo, no los vamos a dejar gobernar. Me acordé porque tú hablaste de gobernabilidad como una preocupación a futuro, y claro que es una preocupación transversal hacia adelante. No los vamos a dejar gobernar. Y de nuevo, actos de violencia repartidos por toda la ciudad con víctimas de toda índole. ¿Ah? Vecinos, víctimas, transeúntes, personas que tenían un kiosco, carabineros, la violencia contra la fuerza pública. Decirle, lo decíamos el domingo pasado, es la hora de decir basta. Basta a aquellos que están cumpliendo con su rol dentro de la sociedad al resguardar el orden público. Están cumpliendo con su rol. Y decirle, bueno, ¿dónde está el apoyo? Yo creo que en eso el ministro del Interior dio una señal de apoyo. Yo creo que ojalá eso se mantenga hacia adelante. Pero cuando uno mira la elección, dice, temas de economía pareciera que ya no se van a resolver porque no hay convicción hacia el interior del gobierno. Por más que haya frases, no hay convicción de que sea el número uno. En materia de delincuencia, de nuevo nos empezamos a encontrar donde hay visiones distintas. El Partido Comunista pretende llevar a la presidenta Bachelet a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la agenda corta de delincuencia. O sea, tú dices, ahí claramente decirle, no hay convicción, no solo no hay convicción, sino que también hay un infantilismo, como decía el ex senador Escalona, que puede llevar a pasar a llevar la figura presidencial nuevamente sin ningún respeto. Entonces decirle, bueno, parece que a economía, a delincuencia, también la categoría orden público y autoridad, que es algo que los chilenos miran con preocupación hoy día, va a estar dentro del menú de lo que va a ser la próxima elección. ¿Gonzalo? Entonces a mí no me llama la atención cuando los chilenos miran primero a Sebastián Piñera y después a quién, dentro del mundo de la centroizquierda, a quien más cerca está de estos principios, que es Ricardo Lagos. A propósito de Gonzalo, el tema de seguridad y que podría ser uno de los temas principales de la campaña presidencial, quería preguntarle a Joaquín Lavín respecto a este video del expresidente Sebastián Piñera, donde se hace cargo de eso, hace críticas directamente al gobierno en la manera en que lo ha abordado. ¿Eso ya es una manera de estar en campaña o no? Porque es lo que dice el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Dos cosas, Andrea. Uno, respecto a lo que dice Gonzalo, tomando lo de la Clarisa, yo creo que efectivamente podemos hacer más cosas para la participación. O sea, obviamente que otros países lo hacen. Entonces uno dice, si en Brasil en parte hay voto electrónico, bueno, ¿para qué decir en otros países? Digamos, pero países cercanos, latinoamericanos, están ya experimentando en esto. Bueno, Chile podría hacerlo. Entonces, como que en eso nos quedamos, hablamos mucho de modernizaciones y cambios, en eso nosotros nos quedamos atrás. Podríamos facilitar mucho más la participación. Eso, uno. Respecto a lo de Sebastián Piñera, mira, una de las áreas... Bajaron la cifra, lo que dice Gonzalo, pero yo quiero ser muy franco en esto. Una de las áreas peor evaluadas para el gobierno de Sebastián Piñera fue la seguridad. Porque la gente dijo, oye, aquí llegaron unos que dijeron que iban a frenar la puerta giratoria y no la frenaron. Entonces yo creo que nosotros como gobierno, si hubo áreas, por ejemplo, creación de empleo, en que estamos, no sé, de 6 para arriba, hay áreas de seguridad en que estamos, para mí, no sé,
No alcanza el 4. ¿Y fue un error no alcanza eso? el 4. ¿Esas promesas? Entonces, siendo muy franco, entonces, ¿qué es lo que te quiero Pero decir? ¿eso fue un error de parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera? No sé, las cosas promesas pasan por que lo que se pasa, hicieron, pero lo que te quiero decir... Pero contéstame la decir es lo pregunta. siguiente. Respecto a terminar con las puertas giratorias y decir que se iba a acabar la... El problema de seguridad ciudadana es mucho más grave, y mucho más serio y de más largo plazo en resolver que todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha prometido hasta ahora. Por eso, y ¿fue yo un era los error hacer candidatos que ese siempre tipo de prometí mano dura frente a la delincuencia. ¿Fue un error hacer ese tipo de promesas de parte del gobierno? Te los Sebastián cobra la Piñera? gente cuando tú no las cumples. ¿Fue un error o no fue un error? Lo que pasa es que a lo mejor tú las haces y después pensabas que le iba a cumplir y no las cumpliste. Pero, digamos una cosa, que obviamente que el contraste hoy día es mayor todavía, porque si el gobierno de Sebastián Piñera sacó, no sé, un 3,5, aquí no pasamos del 2. Lo ves en la ENUSC, lo ves en la nota que pone Cademo, Adimarquen, que dice evalúe la delincuencia, cómo lo está haciendo la presidenta, 8%, 9%. Nosotros nunca llegamos a esos niveles. Entonces, es obvio que la situación, si uno dice no fue buena en el gobierno de Sebastián Piñera, y yo lo sostengo, él me va a decir, se va a enojar y decir, no, pero hoy nosotros bajamos la ENUSC, ya, ok, listo. No fue buena. Ahora, obviamente, es peor. ¿Ah? Y uno ve además que hay una indecisión al interior del gobierno, una indecisión al interior del gobierno que lleva a la propia presidenta a haber dicho que quizás los carabineros actuaban inhibidos. ¿Por qué dice eso la presidenta? Porque ella se da cuenta. Cuando a Rodrigo Avilés, el estudiante, le llega el chorro de agua el 21 de mayo pasado, todo el gobierno se mueve, todo el gobierno va a verlo. Ese carabinero es dado de baja al tiro. Cuando Eduardo Lara lo matan... Pero no fue dado de baja al tiro. Recordemos que en un comienzo la versión oficial que dio el subsecretario Interior Majmuda Lewy fue que había sido un accidente. ¿Cuánto duró eso? Nada. Dado de baja al tiro. Eduardo Lara lo matan en un incendio intencional. Alguien del gobierno, van a decir, sí, el intendente de la región de Valparaíso. Ok, pero yo estoy hablando de la presidenta, estoy hablando de los ministros. ¿Alguien fue a solidarizar con su familia, a hablar con él? No. ¿Por qué? Porque hay afectados de primera clase y hay afectados de segunda clase. Y si es carabinero el que ha causado el daño, duro con ello. Obviamente que los carabineros actúan inhibidos. Clarisa. Mira, no es para eludir ni evadir. Yo le agradezco a Eduardo que me dio la oportunidad de poder reaccionar solo en esta materia de lo que tú estás hablando de orden público. Yo me atrevería a decir qué pasa con la violencia en la sociedad chilena. Cada vez es más difícil, más complejo, y te voy a dar datos de eso, de por qué hoy en día tiene las características que tiene y que ya venían, como tú mismo dices, con las mucho más complejo de lo que el eslogan de la campaña de la Alianza por Chile en su momento levantó con el fin de la puerta giratoria. Yo lamento porque si uno hubiera sabido que esto iba a ser el tema, uno podría haber dicho por qué razón no poner en pantalla las imágenes del 21 de mayo del 2015, igual que las del 2016. Tú tenías a los mismos encapuchados con los mismos combos sobre las rejas metálicas. Aquí murió alguien. Perdón, quiero ir a otro elemento. No tengo eso es lo que hace la diferencia entre el 2016 y 2015. Déjame terminar. No es la misma violencia. Es la misma porque, lo que quiero decir, la preocupación de Carabineros estaba con los manifestantes y no en donde estaba ocurriendo esto. Probablemente de haber estado el orden público tan puesto acá con el foco en lo que estaba ocurriendo, hubieras, yo presumo, ojalá podido intervenir más rápido para sacar a la persona que estaba adentro. No estoy diciendo que el efecto no sea brutal y que hay una víctima en esto. Lo que quiero decir es que el descontrol de estos encapuchados con muy poco orden por estar sobre los manifestantes estuvo en veces anteriores también. Acá hay un déficit tú hablabas de modernización, también en el ámbito de la participación, ojo, también en las policías. Habría que preguntarse cuánta capacidad tienen de enfrentar el tipo de violencia que esta sociedad chilena tiene. 100.000 menores han pasado por las redes de Sename este año. Entre esos 100.000 menores, abusos sexuales, golpizas, maltrato, abandono, de eso estamos hablando, de esa realidad social. Yo estoy de acuerdo con que hay que también trabajar sobre los efectos, pero tenemos en un año, pasan 200.000 menores. En esta fecha, a menos de medio año, han pasado ya 100.000 niños y adolescentes. Esa es la realidad de la que también hay que hacerse cargo, Joaquín. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Clarisa, porque si nosotros dejamos pasar esa realidad, eso tiene consecuencias.
Claro. Eso tiene consecuencias. Y hay niños de 5, 6, 7, 8 años que son maltratados y esos niños, digamos, porque nosotros no le damos lo que tenemos que dar, después pasa lo que pasa. Pero convengamos que obviamente también en este otro aspecto hay mucho que trabajar. O sea, en el fondo, la ley anti-encapuchado. Cuando Rodrigo Gimpeter habló de la ley anti-encapuchado, todo el mundo decía, oye, no, esta cuestión no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Qué sé yo? Yo en el invierno voy con... argumentos para exagerar. Pero es obvio que cuando uno ve a los encapuchados actuando el 21 de mayo en Valparaíso, uno dice, pero es obvio que estas personas tienen que ser detenidas ya. Por el solo hecho de andar encapuchados en lugares en que hay probabilidad de cometer desórdenes, como por ejemplo en las marchas. Pero sin embargo no estaban los carabineros ahí. Ahora, ¿por qué no estaban los carabineros ahí? Clarisa dice, bueno, los carabineros estaban en otro lado porque estaba custodiando a los que marchaban pacíficamente. Obviamente, probablemente sí, una parte de los carabineros. Pero yo pienso que a lo mejor los carabineros piensan, yo no estoy ahí porque si en una de estas le pasa algo a un encapuchado, un carabinero le hace algo a un encapuchado, y ese encapuchado queda herido, o ese encapuchado, no quiero pensar, muera, ¿quién va a pagar el pato? El carabinero. Y en esa prioridad estamos mal. Eduardo. A ver, yo creo que Joaquín Lavín dice algo que es muy plausible mirado en términos estáticos. Y más allá de las diferencias, yo creo que él tiene razón en que hoy día la derecha tiene una chance muy alta de volver al poder. Pero ese análisis es estático. ¿Y por qué yo creo que es estático? Entre otras cosas, porque la situación vinculada a política y dinero no es necesariamente equiparable y tenemos que ver qué es lo que pasa con las investigaciones en curso. No es lo mismo el financiamiento ilegal que el cohecho, por ejemplo. Y yo creo que el tema de la delincuencia es un tema súper sensible, donde estamos al debe sin duda, pero yo pienso que en la próxima elección los delincuentes de cuello y corbata pueden ser un factor de gran preocupación política, y eso está vinculado con lo que ocurra con las investigaciones. Entonces, creo que el cuadro es sumamente lábil desde el punto de vista político. ¿Y cuál es el problema de fondo? Yo creo que las señales de que nuestro sistema de partido se está debilitando brutalmente vienen desde hace largo, pero eso se ha acentuado el último tiempo. Y Joaquín Lavín tiene razón cuando dice que la presidenta Bachelet ganó la nominación incluso, yo diría, pese a los partidos. Hasta le complicaba aparecer con los partidos. Y que la situación del expresidente Piñera, ceteris paribus, hay que ver qué es lo que ocurre, podría ser semejante. Pero desde el punto de vista de lo que es la marcha de esta democracia, yo creo que las lecciones que hay que sacar de esto son mucho más profundas de cómo vienen las encuestas. Yo esto lo he estado transmitiendo al interior de mi partido, la Democracia Cristiana. Yo creo que la Democracia Cristiana tiene que mirar el mediano y largo plazo, más que andar preocupado de andar proclamando precandidatos o precandidatas presidenciales. Aquí la tarea es reclutar, formar y desarrollar plataformas programáticas sólidas. En estos cuadros lábiles se aceleran los desgastes. Cualquier hecho puede llevar a eso. Yo creo, por ejemplo, que la torpeza y la intervención de gente del gobierno de Sebastián Piñera en el affair Bielsa le provocó una caída brutal de una manera completamente inesperada, y de ahí no paró más la caída. O sea, lo que quiero decir es que, como nunca hoy día la política, esto es Maquiavelo, digamos, que en eso yo lo leo con atención, no en otras cosas, porque no creo que sea un buen maestro, pero el azar y la fortuna, esta muchacha de ojos caprichosos. Que a veces los políticos no se dan cuenta. Pero, ¿cuál es el punto? Y esta es mi reflexión, también para la derecha, es que aquí la tarea es reinstitucionalizar el sistema de partidos. Si el desplome de la UDI, esta señora que está en bata, con suero y que se puede terminar muriendo en la mitad del pasillo en los próximos meses, no se recoge, por ejemplo, por otros partidos políticos de derecha, sino que por outsider o por populista, creo que eso sería malo para la democracia chilena. Y lo que ha pasado, no siendo Michelle Bachelet la causante de la crisis de los partidos de la centroizquierda, sino que más bien un efecto en este tiempo,
el individualismo entre los partidos, su precarización, su falta de seriedad, estoy hablando de la centroizquierda, a la hora de los detalles en reformas sociales, donde las cosas hay que hacerlas bien y no contentarse con un 4,5, sino que ojalá de 6 para arriba, nos está llevando a una situación muy compleja. Y termino con la siguiente reflexión. La situación española no es exactamente homologable a la chilena por 2 razones. Primero, porque el bipartidismo fáctico Podemos-PSOE salta por los aires en medio de una crisis socioeconómica de una envergadura brutal. Probablemente el capitalismo del 2008 no había sufrido nunca una crisis de esta envergadura y tan prolongada desde el año 29. Y eso está cambiando todo el cuadro de la política española. Y en segundo lugar, en el caso chileno la situación puede ser peor si es que variables como el empleo, la seguridad, no se descontrolan. En un cuadro además de desprestigio de la política, tal como había en España, que toleró mucho tiempo la corrupción hasta que vino la crisis económica, el mismo fenómeno brasileño. Y es que nosotros tenemos un tipo de gobierno presidencial y eso favorece el caudillismo y los outsiders. Y complica la construcción de partidos. Podemos y Ciudadanos tienen que construir un partido porque el tipo de gobierno español es parlamentario. Acá nosotros tenemos una espada de Damocles adicional en un cuadro futuro porque nuestro tipo de gobierno es presidencial y eso facilita a los salvadores, a los mesías y también, digámoslo, a los demagogos. Es muy corto para responderle, Eduardo. Mira, efectivamente, Eduardo, mi análisis es estático. O sea, en el fondo, cuando yo estoy diciendo Chile vamos, o Sebastián Piñera, el que tiene mayor probabilidad de aquí a 2 años más, sí. Pero eso es hoy día. ¿Las cosas pueden cambiar? Sí pueden cambiar. Pero no cambian tanto en Chile tampoco. ¿Qué podrían cambiar? Por ejemplo, hechos judiciales. Efectivamente, suponte tú el caso de Carolina Toá. Es un hecho judicial que afecta, y yo veo las encuestas antes y después, afecta. La misma elección municipal. Obviamente yo digo, oye, mira, súper buenas las encuestas presidenciales, vamos ganando, vamos a hacer gobierno. Pero si nosotros perdemos, no recuperamos Providencia, o no recuperamos Santiago. Esas cosas, obviamente, supongo yo, van a afectar también lo que va a pasar después. Por eso le digo a la gente de Chile, vamos, preocupémonos de esto. Ahora, yendo para terminar al fondo, obviamente hay que fortalecer los partidos políticos. Y yo en eso quiero ser muy claro. Siento que esta nueva ley de partidos, que además implica financiamiento público, lo cual para la gente es grave, es serio. El debut de la elección del PPD no fue bueno para esto, ¿no? Porque además, oye, supervisadas por el CERVEL por primera vez. Uno piensa esto va a ser impecable. Y resulta que había 16 inspectores del CERVEL y, no sé, 80 locales de votación. Estoy inventando, pero mucho más locales de votación. Entonces, tiene que haber partidos sólidos, partidos transparentes. Tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Y hay que construirlo. Y bienvenidos los partidos nuevos. No va a haber desplome en la UDI en todo caso. Ahora, considerando esta foto del momento, ¿no? Y teniendo en cuenta que esto puede cambiar si surgen, no sé, situaciones distintas, ¿cuáles son sus proyecciones para Chile Vamos en las municipales? Estoy pensando en porcentaje de votación y número de alcaldes y de concejales. Podríamos poner 4 elementos ahí. Porcentaje de votación en las candidaturas de alcalde, número de alcaldes, concejales, Andrea, lo mismo. No tengo los porcentajes aquí. Pero hagamos ciertas proyecciones. No, lo importante son 2 cosas para mí. 1, más alcaldes y más concejales que la otra vez. Más votos de alcalde y más votos de concejales que la otra vez. O sea, 4 de 4. Subir respecto al año 2012. En relación a las municipales pasadas. Eso va con el sentido de la bola política que yo les mencionaba. Y recuperar comunas emblemáticas. Yo diría, por ejemplo, Santiago, Providencia, Maipú, La Reina, comunas que Chile Vamos perdido por ir dividido, esas cosas. Ahora, eso para mí sería que esa noche dijera, oye, realmente nos fue muy bien en la elección. ¿Está descartada una candidatura de Joaquín Lavín para las municipales? Sí, está descartada. Completamente. Completamente. Estoy dedicado a ayudar a los candidatos. ¿Cata? Bueno, preguntarle también a Joaquín, porque a él le ha tocado recorrer el país por llevar adelante esta candidatura, este liderazgo en todo lo que es la campaña municipal de la UDI. ¿Cuál ha sido la percepción que has tenido realmente de lo que está pasando hoy día en el país? Porque todos parecemos coincidir en que hay una situación muy compleja que está viviendo Chile, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desempleo y de otras cifras que a todos nos preocupan por el camino y por el sendero que va a Chile. ¿Cuál ha sido tu percepción de la gente, del ánimo de la gente cuando recorres Chile? Mira, lo primero, Cata, es que yo siempre les agradezco a los candidatos, porque, pucha que es difícil, y esto yo creo que va a ser un consenso aquí, pucha que es difícil ser candidato en Chile en estos momentos. Aunque sea, uno dice, oye, pero que candidato a concejal, pero igual, o sea, la familia lo único que quiere
es que uno no se meta más en la política. Y la mía también, que quizás me está viendo mi señora. Oye, pero ¿cómo se le ocurre aceptar esto de ser jefe de la campaña municipal de la UDI justo en el momento en que la política está lo más desprestigiada, en que te van a encontrar, buscar todo lo que se pueda? O sea, ya. Entonces, en el fondo, yo les digo a los candidatos, oye, les agradezco que haya personas como ustedes que estén dispuestos a poner su nombre en un voto. Y esas personas lo hacen básicamente porque se sienten parte de un proyecto colectivo. Entonces, cuando uno le empieza a decir, oye, mira la probabilidad que nosotros tenemos de volver al gobierno. Y ahora tenemos que hacerlo bien, no solo en las cifras, sin cometer los errores políticos. La gente en la feria nos dice, yo estuve el viernes en Arica, el jueves en Arica, del miércoles al viernes, pero el jueves fue como mi epicentro en Arica, justamente cuando se estaba dando el tema Jaime Orpi. Y voy a la feria en Arica, y la gente me dice, oye, pero mira lo que pasó con Jaime Orpi. Ya no me alcanzaron a tratar ese tema aquí más a fondo, porque me habría gustado a mí por lo que significan las personas de Jaime Orpi y Pablo Longueira, y de desvirtuar esa acusación principal de cohecho, que yo, a mi juicio no es así, pero bueno. Pero lo que te quiero decir es que la gente de la feria te dice, oye, pero ¿cómo usted aquí me viene a decir cuando usted mire lo que pasó? Cuando yo confié. Entonces, cuando se rompen las relaciones de confianza, hay que ir muy de poquito. Lo mismo pasa con una pareja, no es cosa de decir, oye, perdóname, hay que mostrar hechos. Entonces, yo lo que más le digo a la gente de la UDI es, oye, tolerancia cero a cualquier infracción a las nuevas normas municipales. Había un candidato a la UDI en una zona ahí, no voy a decir cuál, pero en el norte, que nosotros le dijimos, saque ese letrero. Tú no puedes tener ese letrero, es un candidato a concejal. No puedes tener ese letrero, oye, que digo abogado. Es que ahora nos van a estar mirando con lupa. O sea, tú, por favor, respeta al 100% las normas. Pero cuando uno va un poquito más allá en esa feria y le dice a la gente, mira, oye, te pedimos disculpas, la embarramos. Pero ¿sabes qué más? ¿Cómo encontrar el gobierno? No, lo encuentro malo. Entonces, ¿querés que siga este gobierno o querés el cambio? No, el cambio. Entonces, ayúdanos, vota por nosotros en la elección municipal y demos ahí el primer punto de inflexión para un cambio de gobierno en Chile. Solamente una pregunta que me quedó dando vuelta de lo que estaba diciendo recién. ¿Usted sigue confiando en la inocencia de Jaime Orpi y de Pablo Longueira? ¿Respecto al cohecho? Sí. Sí, porque financiamiento irregular, Jaime Orpi ya lo he dicho. Respecto al cohecho, absolutamente. Porque los hechos no corresponden a la realidad. O sea, Jaime Orpi votó la ley de pesca como lo votó no solo él, sino que la mayoría de los senadores de la UDI, y no solo él, sino que la mayoría de los senadores de la coalición, y la mayoría de los senadores de todo el espectro político. Pablo Longueira le mandó a Cristian Larroulé un artículo que había redactado Patricio Contesi, pero también otro que redactó Ricardo Lagos Weber. El gobierno le pidió a él que ayudara a negociar el royalty. Entonces, en el fondo, tú haces una serie de lucubraciones para llegar a decir que hubo cohecho en una cosa que no hay tal. O sea, son personas que jamás van a ser compradas por nadie. Yo lo digo porque las conozco, porque sé y además no cuadra con los hechos. Pero dejemos la justicia. Aunque la justicia diga lo contrario. Dejemos la justicia que trabaje. Pero de hecho la justicia y el propio Consejo de Defensa del Estado... Hablo de Wagner, sí, pero están los fiscales, son los fiscales. Acá, veamos los jueces clarísimos. Joaquín, yo empatizo con el hecho de que tú asumas la defensa por quienes tienes afecto y que no quieres enjuiciar a las personas. Pero la verdad es que la tarea de alguien que está además dirigiendo la campaña municipal es desapegarse de eso y tener un juicio político sobre estos hechos. Yo te diría que en eso... Es que, Clarisa, el juicio político es al financiamiento irregular. Obviamente que está pésimo, nunca más. Sí, pero cuando vienen empresas... Pero pensar que hubo cohecho... Cuando tú eres financiado por empresas en donde tú no te inhabilitas, además, porque podrías eventualmente decir hay conflictos de interés, y no me voy a pronunciar, al contrario, eres un activo partícipe de proyectos de ley que involucran a empresas que te han financiado con cantidades muy grandes de dinero. Yo podría decir que porque le pagaron la cuenta de la luz y el agua al PPD, entonces revisemos las votaciones desde el PPD. Es una porque podrían haber estado afectados por eso. No creo. Pero, ¿sabes, Clarisa? También hay un punto respecto del doble estándar que es importante. Sí. Porque, sobre todo con la consideración de los hechos, porque uno de lo poco que se acuerda del mundo del derecho dice, a los mismos hechos, el mismo derecho. No puede haber doble estándar. Entonces, cuando uno lleva la suspicacia hasta el extremo, sobre todo porque estamos hablando de personas que tienen liderazgo político importante, yo entiendo que haya personas que quieran aprovechar de hacerles pagar un costo político más allá del resultado final. Yo también comparto que en el caso de los cohetes no existe. Pero si uno podría decir lo mismo, existe un exministro de este gobierno que tuvo que renunciar porque era financiado por una empresa minera. Y resulta que además era presidente de una comisión de minería. Y yo te pregunto, mismos hechos, ¿hay siquiera una investigación abierta respecto de eso? No. Lo que me atrevo a decir hoy día es que si ese ministro hubiera sido de la UDI,
Por supuesto que habría una investigación abierta hoy día. Por supuesto que habría una investigación. Pero hoy día no lo hay. A eso es lo que uno dice ya, basta del doble estándar. Y que hay una sola vara para todo. Clarisa, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Le queremos agradecer, por supuesto, a Joaquín Lavín, jefe de campaña de la UDI y las municipales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias también a nuestros panelistas, Clarisa, Eduardo, Catalina, Gonzalo. Un segundo. Una frase. Una. La mejor experiencia que he tenido este fin de semana ha sido haber participado en un encuentro local autoconvocado para discutir la Constitución, y yo invitaría a todos a que vivieran una experiencia que realmente es notable. Bueno, el tema del proceso constituyente, que no lo conversamos en esta oportunidad, pero lo hemos hablado muchas veces en otros capítulos de Estado Nacional. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 10 de la mañana. Que estén muy bien.